Este lunes volvió a tomar fuerza la posibilidad de habilitar los allanamientos nocturnos, un tema que el gobierno tiene en agenda desde el inicio del mandato. En ese sentido, el senador nacionalista Carlos Camí volvió a hablar de impulsar un proyecto de ley que regule precisamente los allanamientos por la noche. También habló de la necesidad de alcanzar un acuerdo político sobre este tema. Ahora bien, hay muchas preguntas sobre esta iniciativa. ¿Es realmente efectivo este procedimiento? ¿El Uruguay está preparado para llevarlo adelante? De todos estos temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Un allanamiento es una herramienta de persecución penal que implica el ingreso a una propiedad mediante una orden judicial que se hace a pedido de la policía o la fiscalía, y es la fiscalía quien solicita la autorización a un juez o jueza quien habilita o no el procedimiento. Según el Código Penal, el allanamiento y registro de morada o de sus dependencias solamente podrá realizarse por orden del juez, expedida a solicitud del fiscal, en el lapso comprendido entre la salida y la puesta del sol. Es decir, está prohibido hacer allanamientos nocturnos. No obstante, se pueden realizar registros de noche cuando medie el consentimiento expreso del jefe de hogar, como establece el Código Penal. Este procedimiento debe ser comunicado inmediatamente al fiscal y al juez competente. Según la normativa, se entiende por morada o habitación particular el lugar que se ocupa con el fin de habitar en él, aun cuando solo sea en forma transitoria. La posibilidad de hacer allanamientos nocturnos ya fue sometida a una consulta popular, cuando junto a las últimas elecciones nacionales se votó un plebiscito bajo la consigna Vivir sin miedo, que fue impulsada por el exministro del Interior Jorge Larrañaga. La iniciativa, que incluía habilitar los allanamientos nocturnos, fue rechazada en las urnas. Obtuvo el 46,8% de los votos. El actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, mencionó en varias oportunidades la importancia de modificar la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos. Somos de los pocos países en el mundo que la policía, con orden, por supuesto, del juez, con conocimiento del señor fiscal, no con todas las garantías del caso, pero que no puede ingresar en forma nocturna a lugares en donde se vende droga y delinquen, no es un hogar. Para habilitar los allanamientos nocturnos se debe modificar la Constitución, que en su artículo 11 establece que el hogar es un sagrado inviolable, de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día solo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley, se detalla. En tanto, el artículo 331 establece varios mecanismos para modificar la Constitución, con 10% de las firmas de los ciudadanos habilitados, lo que da lugar a un plebiscito, a través de una propuesta parlamentaria que conlleve a un plebiscito, para lo que se requieren 2/3 de apoyo en la Asamblea General, lo que implicaría que el gobierno requiere de los votos del Frente Amplio. Este mecanismo permite establecer la fecha de la elección. En ambos escenarios, el plebiscito solo será aprobado mediante mayoría absoluta en los votos. Por otra parte, el otro mecanismo posible, y el que se maneja en este caso ya que cuenta con los votos, es la presentación de una ley que requiere 2/5 de apoyo. Por medio de este mecanismo, el plebiscito se hace con la próxima elección, es decir, se votaría en 2024. Y vamos a hablar de este tema y por eso tenemos dos invitados, dos especialistas en materia de seguridad. Por un lado, el doctor Diego Camaño, que es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, además profesor adjunto de Derecho Penal de la Universidad de la República. Diego, es un gusto tenerte por aquí en Lado B. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, y también tenemos al doctor Diego Sanjurjo, también especialista en seguridad, doctor en ciencia política por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en criminología, seguridad y políticas sociales, hoy trabajando en el Ministerio del Interior, coordinador de estrategias focalizadas en prevención policial del delito. Diego, es un gusto también tenerte aquí en Lado B. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, les agradezco a los dos que hayan aceptado venir a intercambiar sobre este tema que es muy importante. Y como pregunta disparadora, precisamente les consulto qué opinión tienen sobre esta iniciativa de allanamientos nocturnos. No sé quién quiere empezar. Yo empiezo. Bueno. A ver, creo que es una medida que es importante. Es una medida que hace décadas, diría yo, que vienen solicitando a aquellos cuerpos policiales antidrogas que trabajan con estos temas. Sobre todo porque es un tipo de operativo que nos serviría de sobremanera para luchar contra las bocas de droga, por ejemplo, ¿no? El delito generalmente toma lugar por la noche, en este caso particular más aún porque saben que se prohíbe justamente que la policía pueda entrar a una residencia durante la noche y por tanto si eso está prohibido, lo que sucede es que a la mañana, cuando la policía recién puede entrar, las pruebas ya no existen, ya fueron destruidas, ya fueron escondidas, los sospechosos ya no están y finalmente el operativo queda en nada, ¿no? Y por eso muchas veces se escucha, bueno, yo sé que la boca está ahí, todo el mundo lo sabe, nadie hace nada,
Y no, nadie puede hacer nada porque no hay evidencia, porque no se puede entrar por la noche y por tanto nunca se puede atrapar en el acto a la persona cometiendo el delito, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es un artículo bastante arcaico de la Constitución y que hay que cambiarlo de una vez. Diego A Camaño. ver, tenemos miles de procedimientos que se han hecho en todos los gobiernos con relación al tema de la venta de las bocas de venta de droga, que es, en definitiva, la situación que parecería que está preocupando y generando esta iniciativa. Y diariamente se muestran los resultados, ¿no? El aumento en las incautaciones y en los procedimientos. Así que esto no es un impedimento. El tema es que la policía, para realizar estos procedimientos, tiene que investigar bien, tiene que actuar en forma profesional y no se requiere de una reforma constitucional con todo lo que ello implica para supuestamente aumentar esa eficacia policial que yo no veo que esté, digamos, en duda o en cuestión por un artículo constitucional que tiene una historia, que podemos hablar de eso, de por qué existe ese artículo. No es un artículo en defensa de la delincuencia, ni mucho menos. Así que por ese lado no, digamos, si se quiere combatir seriamente el narcotráfico, hay que arrancar por donde todo el mundo arranca, que es el combate al lavado de activos y a la circulación de capitales provenientes, ilícitos, grandes capitales. No estamos hablando de la boca de la esquina, sino los grandes capitales que pasan por el sistema financiero y de otras maneras. Y bueno, sin embargo, el camino que se ha recorrido, sobre todo a partir de la LUC, es otro, ¿no? O sea, se han aflojado los controles en materia de lavado. No parece que haya una preocupación por el crimen organizado en el nivel que la política criminal internacional reclama, que es principalmente. Y se plantean este tipo de iniciativas para otro tipo de fenómenos que no son el gran narcotráfico y que plantean, digamos, una situación totalmente distinta. Sobre la prohibición, sobre la Constitución y la razón de ser de esta norma, viene de 1830. O sea, es un artículo que protege, incluso en la formulación original, a mí me gusta mucho más que la actual, decía, hablaba de la protección de la casa del ciudadano, ¿no? Después pasó a ser el hogar como un sagrado inviolable, pero originalmente era eso, es la casa de todos nosotros, ¿no? En horas de la noche, la paz de la noche, que todas las familias tienen derecho a tenerlos, o sea, es un tema de derechos de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces es un error colocar esto como una cuestión de que es una herramienta, porque siempre estamos necesitando, parece, más herramientas, nunca son necesarias, volvemos siempre con el mismo tema, el viejo tema de las mayores herramientas de la policía, y además plantea un montón de riesgos para la policía, hacer procedimientos de noche, riesgos para los funcionarios policiales. Hay un montón de problemas. Mencionabas recién, Diego Sanjurjo, este argumento que utiliza el gobierno del combate al narcotráfico, ¿no? Tratar de poder allanar las bocas de venta de droga por la noche. ¿Esta herramienta permite, pensás, cumplir con ese objetivo de llegar a las personas que están traficando por la noche? Sí, a ver, empecemos, Diego lo mencionó brevemente, este es un artículo que viene de la Constitución, la primera de 1830. La razón que tenía para prohibir que el Estado, la policía, entre a una vivienda durante la noche era porque no había electricidad. Entonces, de noche podía venir cualquiera, decir que era la policía, entrar, no había luz, no había electricidad, no había linternas, nadie sabía quién estaba entrando realmente. Tiene todo el sentido del mundo que no lo prohibiese. Eso cambió. El mundo cambió. O sea, esto es un artículo completamente arcaico que Bonomi, que Mujica ya querían sacar. Es decir, Uruguay es uno de los países más democráticos del mundo. Todos los que están por encima nuestro en el ranking, todos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Suecia, Austria, Alemania, Holanda, el que quieras, en todos se permite el allanamiento nocturno. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido plantear que si se está cometiendo un delito, que puede ser la venta de estupefacientes o puede ser un hombre que está golpeando a otra persona, a su pareja o a sus hijos o a quien sea, o a una persona que tiene secuestrado a otro dentro de la casa, no tiene sentido que el Estado no pueda entrar. Estamos hablando de una medida que hace décadas que se debió haber cambiado. Es complicado porque requiere todo un cambio constitucional, etcétera, pero esa no puede ser la razón por la cual no avancemos
en nuestras políticas públicas, me parece a mí. Sobre tu pregunta, sí, por supuesto. Es decir, por supuesto que conlleva riesgos, como todo lo que hace la policía conlleva riesgos. Combatir la delincuencia conlleva riesgos. Operar a una persona en un hospital conlleva riesgos y no por eso no lo vas a hacer. Los equipos antinarcóticos piden esta medida porque saben que la requieren. Es muy difícil de vuelta encontrar pruebas de que se está vendiendo droga cuando uno solamente puede entrar durante el día cuando justamente no hay nadie ahí comprando ni vendiendo drogas. Se lo pregunto a los dos y también tomo esto que decía Diego Sanjurjo. El combate al narcotráfico es muy complejo. Estamos hablando de una cadena bastante extensa que tiene arriba del todo lo que se denominan los peces gordos. Y capaz que la boca de venta de pasta base termina siendo como el eslabón más débil. De todos modos, ¿crees que es efectivo? O sea, empezar por abajo para intentar en un futuro llegar a los de arriba y combatir directamente el narcotráfico? Es que no es así. Durante mucho tiempo lo que se hacía era se combatía únicamente a las personas que estaban abajo, ¿no? Y ahí salía la noción de que en realidad había que perseguir a los peces gordos, ¿no? Cuando uno hace eso, que lo hacemos todos, cuando uno persigue también al pez gordo, lo que termina pasando es que los de abajo se empiezan a pelear aún más entre ellos por llegar a lo más arriba. Es decir, la persona que vende droga en una boca no es que simplemente lo hace por necesidad y ya está. En parte lo hace por necesidad, pero también lo hace porque le gustaría ganar más dinero y ser la persona que lo vende en el barrio y seguir subiendo por la escalera. Entonces lo que tenés que hacer es perseguir a todos, ¿no? ¿Tenemos que perseguir también al pez gordo? Por supuesto. Este gobierno, de hecho, tiene récord de incautaciones, también en volumen, por lo cual yo creo que se podría perfectamente argumentar que nunca se le ha pegado tanto al narcotráfico pequeño y grande como lo ha hecho este gobierno. Las cifras están ahí. Capaz que podemos hacerlo más. Pero en cualquier sentido, decir que no se debe hacer esto porque habría que hacer más inteligencia o porque habría que perseguir más a otros, es un sinsentido, habría que hacerlo todo. Esta es una herramienta más. Nadie está en contra de esto, no es uno o lo otro, es todo. Pero esta medida, permitir los allanamientos nocturnos, daría unas facilidades enormes a la policía a la hora de perseguir el narcotráfico en toda la cadena. En ese sentido, Diego, ¿qué lectura haces de eso, de que no se le pega a los peces gordos con esto? Todo no se puede. No hay ningún país del mundo que persiga una política criminal en todo. La política criminal siempre es selectiva. Así que no podemos partir de supuestos falsos de que vamos a ni todos los delitos en ningún nivel, ni todos los delitos contra la propiedad, en ninguno de los delitos. Entonces, lo que hay que hacer es inteligente en la selectividad racional, en los criterios de política criminal que se van a aplicar. Si la decisión es ir abajo, que es lo que refleja esta iniciativa, esa es una decisión. Yo no la comparto. Si la decisión es ir arriba, lo primero que hay que pegar es en la circulación de los capitales ilícitos provenientes del narcotráfico. Y las señales que se han dado hasta ahora son muy negativas en ese sentido, porque aflojar los controles, incrementar las posibilidades de transacciones en negro, que es lo que se hizo recientemente con la LUC, es una mala señal para la lucha contra el crimen organizado en general y dentro del narcotráfico en particular. Es decir, es dar más facilidades a los peces gordos. Eso por un lado. Por otro lado, los sindicatos policiales se han pronunciado en forma bastante escéptica. Son conscientes los policías de que los riesgos de cualquier procedimiento en la noche son mucho mayores que de día. No podemos poner en el mismo plano el riesgo de una operación quirúrgica que consiento con el riesgo de un policía que está efectuando un procedimiento en un barrio violento, seguramente están pensando en los barrios violentos de la zona oeste, poniendo en riesgo su vida y hacerlo en la noche sin, además, las indumentarias y la logística y el equipamiento y la tecnología que se requiere, es un riesgo enorme para los funcionarios policiales. Por eso los sindicatos están muy, digamos, yo lo que he visto de las declaraciones, no están pidiendo esto ni lo están aplaudiendo, están preocupados por esta iniciativa. Por otro lado, esto de la luz y el alumbramiento y todo lo demás, yo creo que la luz llegó hace unos cuantos años a Uruguay. Me parece que es un argumento muy pobre decir de que esa prohibición de entrar en horas de la noche se debe a un tema de alumbrado público. No se debe a eso, se debe a la filosofía liberal que inspiró al constituyente, que lo hizo llevar a proteger en horas de la noche la casa de los ciudadanos o el hogar de todos nosotros. Entonces es un tema de protección de derechos de todos los ciudadanos.
Por eso decía en un principio que esto no lo podemos ver. Este artículo constitucional no fue pensado en términos de delincuencia, fue pensado en términos de la protección de todos nosotros, de no tener injerencias nocturnas. Esto de entrar en horas de la noche, además, a los hogares, me recuerda lamentablemente a las experiencias tristes que tenemos en América Latina de las dictaduras que han hecho esto, ¿no? ¿Por qué entraban en horas de la noche? Bueno, porque el nivel de impunidad de quienes realizan procedimientos en horas de la noche es mayor, son mayores los riesgos y es mayor la impunidad. Es todo un combo de problemas, vamos a decir, que se generan innecesariamente. Creo que también probablemente pueda haber una cuestión que lamentablemente ha caracterizado la política criminal en los últimos tiempos, que es colocar cuestiones de seguridad como temas con fines electorales. Entonces, bueno, esto se irá viendo más con el tiempo, pero como iniciativa me parece mala, me parece pobre la fundamentación, me parece que no va a llevar a resultados y que no apunta a la selección que hay que hacer, que es la política criminal contra el crimen organizado a gran escala, que no es este. Tomo algo de lo que decía Diego Camaño, Diego, para trasladártelo, el aspecto geográfico, ¿no? A la hora de desarrollar o plantear un allanamiento, y pensando en Montevideo, seguramente no es lo mismo hacer un allanamiento en Cordón, Ciudad Vieja, que lo que puede ser en los barrios del oeste o en algún otro barrio de Montevideo. ¿Esos aspectos se deberían tener en cuenta a la hora de plantear una iniciativa como esta? Sí, por supuesto. Es decir, no es como planteaba Diego, que simplemente personas sin ninguna preparación son lanzadas de repente a trabajar de noche. Los cuerpos policiales de todo el planeta hacen allanamientos nocturnos. Todos los países desarrollados permiten allanamientos nocturnos. Todos los países de América Latina permiten allanamientos nocturnos. Nuestros propios policías ya están entrenados y los entrenaríamos aún más para ese tipo de operaciones. Tendrían cámaras corporales, tendrían linternas, tendrían visión nocturna, tendrían una cantidad de ventajas que les permitiría justamente que el riesgo sea lo menor posible y a su vez que salga lo más positivo, el resultado del operativo. Si vamos a cambiar una ventaja que hoy tiene el mundo delictivo, que es que de noche, si están dentro de su casa, no pasa absolutamente nada, nadie los puede tocar, vamos a cambiar esa ventaja por otra donde el policía está preparado, está entrenado, es el único que sabe que va a entrar en ese momento de noche, tiene todas las ventajas para que salga bien. Igual que lo digo de vuelta, lo hacen todos los cuerpos policiales del mundo. Sobre si en algunos barrios puede ser más complicados que en otros, por supuesto, como todos los operativos policiales, no es lo mismo un barrio que otro, no es lo mismo Montevideo que el interior, se entrena para eso. Ahora, esto lo va a dictaminar un juez. Es un juez el que dice, acá tenemos que entrar de día, igual que lo hacemos hoy, solo que de noche, cuando hay muchas más probabilidades de encontrar evidencia, de encontrar sospechosos. Yo, no sé, me parece que es una posición muy reaccionaria, es decir, es algo así como, bueno, nosotros en Uruguay tenemos esta norma, el resto del mundo, países con mucha menos delincuencia que la nuestra, países mucho más democráticos que el nuestro, lo hacen, pero nosotros estamos en lo correcto. No sé, me parece una posición un tanto reaccionaria. ¿Considerás que está capacitada nuestra policía para hacer allanamientos nocturnos? ¿Qué división sería, por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, la Guardia Republicana tiene los cuerpos GEO que están justamente entrenados para este tipo de operativos, ¿no? No tiene gran complejidad, lo quiero decir de vuelta. Todos los cuerpos policiales de América Latina lo hacen, todos los cuerpos policiales de Europa lo hacen. Nuestros policías, ¿no?, están mucho mejor entrenados que los de muchos países que se me ocurren, que no tengo por qué nombrarlos acá, pero por supuesto que están entrenados para ello. ¿Hay riesgos? Claro que lo hay riesgos en todo lo que hace la policía, en todo lo que hace un médico, hay riesgos. Esa no es la razón para no permitir una herramienta que creo que hay razones obvias para permitir que se use. Yo diría que una cosa, que aparte de ese riesgo está el hecho de que en realidad es una ventaja para quien está realizando una actividad ilícita que se haga en la noche. Porque tanto la impunidad de un lado como la impunidad del otro se favorece siempre en la noche. Entonces, yo no minimizaría esos riesgos. Yo creo que los sindicatos policiales por algo están preocupados con este tema, por algo no se han pronunciado. Yo no he visto ningún sindicato en contra de esto. Y bueno, están en todas las declaraciones de distintas asociaciones y sindicatos policiales. Yo no he visto ninguno. Bueno, están en... Que no estén a favor no significa que no estén en contra. O sea, los cuerpos policiales lo piden esto. Yo no he visto eso, yo no he visto esa redacción. Se puede chequear en la prensa, hay algunos artículos bastante
completos La Diaria, en algunos otros portales, donde se da cuenta de las reacciones y no son de preocupación. Y lógica preocupación por estos temas. Yo creo que de nuevo, el Uruguay tiene ciertas características y esto pasa por a dónde queremos pegar. Queremos pegar abajo, queremos pegar arriba, queremos generar mayores riesgos, que son riesgos para la vida de los policías, queremos generar condiciones que pueden ser más propicias para la defensa de la venta de drogas en barrios violentos, o queremos perfeccionar y mejorar lo que se está haciendo hoy día y desde hace mucho tiempo y con distintos gobiernos bien y en forma sostenida. En cuanto a, digamos, los procedimientos que no presentan ninguna complejidad en cuanto a la investigación, requiere más tiempo, requiere más dedicación, requiere más profesionalización, pero todos los días vemos procedimientos que se hacen de incautaciones y cada vez siempre los gobiernos quieren mostrar quién incauta más, digamos. Y no ha sido un impedimento. Esta iniciativa formó parte de esa propuesta de Vivir sin Miedo, ¿no? Del exministro Jorge Larrañaga, que fue sometida a referéndum y quedó trunca con un 47% casi de la aprobación. ¿Esto se debería tener en cuenta a la hora de plantear esta discusión política, lo que se pronunció, cómo se pronunció la ciudadanía en su momento? ¿Qué consideran ustedes? Yo creo que lo que sabemos es que la mayor parte de la población, lo dicen varias encuestas, apoya. También es cierto que esto formaba parte de un paquete de medidas de seguridad que integraban ese Vivir sin Miedo. No era solamente allanamiento nocturno, ¿no? O sea, tanto antes de aquella votación como después, lo que decían las encuestas era que esa medida del paquete era apoyada por la mayoría de los uruguayos. Asumo que hoy probablemente también sea así. Dicho eso, esa para mí personalmente no es una razón para prohibir o no prohibir una cosa. Hay que prohibirla si los beneficios que trae son menores a los perjuicios. Este no es el caso. Esta es una medida, repito, que se hace en todo el mundo, que nos daría es una herramienta. Decir herramienta ya es demasiado. Es simplemente no obstaculizar a la policía para que cuando se comete un delito en una vivienda por la noche pueda entrar y apresar al delincuente. Es tan fácil como esto. No sé hasta qué punto la ciudadanía es consciente de que si se comete un delito de noche en un hogar, la policía no puede entrar. Es decir, es un obstáculo, no es una herramienta realmente. Es quitarle un obstáculo del medio a la policía para que pueda hacer mejor su trabajo. ¿Eso va a cambiar radicalmente el mundo y la situación delincuencial en Uruguay? No, pero es una herramienta terriblemente útil, o mejor dicho, un obstáculo tremendamente eficaz para obstaculizar ese tipo de procedimientos, que lo vamos a sacar de un lado, igual que han hecho todos los demás países del mundo, ¿no? Yo, francamente, creo que es interesante el debate, pero se cae por su propio peso y eventualmente, si no es ahora, será el próximo gobierno, será un gobierno de izquierda o no, o el que está ahora, pero eso lo van a sacar porque creo que hay cierto consenso. Como digo, el ministro Bonomi quería que también se permitiese. Yo lo que no entiendo en ese tipo de planteos es por qué se lo pone como algo inevitable, tan obvio, tan simple, cuando no lo es, digamos, claramente no lo es. Uruguay ha tenido esta norma que es en protección de los derechos y las libertades de todos nosotros, en protección de la paz nocturna. No es esto, si se está cometiendo un delito no se puede entrar. Yo pregunto, Noruega, Finlandia, Dinamarca, ¿están equivocados? Yo no digo que estén equivocados o no equivocados. Noruega, Finlandia y todos los países que persiguen realmente el narcotráfico tienen una política criminal selectiva de pegar al crimen organizado, a las ganancias derivadas del narcotráfico que circulan en el sistema de capitales, lícito e ilícito, y por lo tanto lo primero que han hecho es ajustar las normas en materia de lavado. Y acá se ha hecho todo lo contrario, es aflojar la cincha en materia de lavado. Entonces eso es lo que, si quieren ver las políticas exitosas en materia de persecución del narcotráfico, eso es lo que hay que tomar. No se pueden hacer las dos cosas. Hay que tomar. Pero la primera no la están haciendo. Y la segunda la plantean como una prioridad, para la cual además hay que hacer una reforma constitucional. O sea, cada país tiene una identidad en cuanto a sus constituciones y en cuanto a sus normas, que para modificarlas hay que dar un debate. Esto me parece que es una buena iniciativa como para que la gente también digamos, se pronuncie y vea, ¿no?, qué es lo que piensa con todas estas cosas. Y yo creo que cada país tiene su forma, sus límites,
y sus maneras de persecución de los delitos. No podemos comparar bajo ninguna manera las policías de todo el mundo. No podemos comparar las policías especializadas, la Scotland Yard con las policías especializadas del Uruguay o el FBI con otros cuerpos policiales por mil cosas, por cuestiones de infraestructura, por cuestiones que hacen a la inteligencia policial, por millones de cuestiones. Entonces esto de decir que todo es lo mismo es una simplificación que no está fuera de la realidad. Vivimos en América Latina, en un país como Uruguay, chico, donde todos nos conocemos, tenemos una forma de ser y una forma de actuar y de perseguir los delitos que tiene unas características determinadas. Entonces, poner esto en cuestión cuando no hay un problema de efectividad en cuanto a la incautación de bocas de pasta base, que es el punto, en los barrios marginales, violentos, etcétera, que es el tema, plantear toda una movida en términos de seguridad, me parece que, por eso digo que creo que atrás de esto hay otras motivaciones, ¿no? O sea, siempre el tema de seguridad es un tema emocional, siempre que decimos la gente quiere estar más segura o no, todos queremos estar más seguros, todos queremos tener una policía mejor, y siempre alguien quiere ponerse como el que yo soy el más duro con esto. Entonces, y a partir de ahí captar votos. Creo que eso es una cuestión de demagogia política que lamentablemente ha caracterizado al Uruguay en las últimas décadas y que ahora con este tipo de iniciativas se les da un salto cualitativo, ¿no? Y esto es una característica no solo del Uruguay, sino también en general, si vamos a hablar en términos comparados de otros países de la región y otros países que a veces tomamos como referencia. Entonces, tomemos las cosas buenas. Las cosas buenas que tenemos, yo creo que hay que mantenerlas. Y las cosas malas, obviamente, corregirlas. Pero esta no es de las cosas que impiden el accionar policial. Claramente no la es. Diego, hoy hablabas de ejemplos internacionales de otros países que están utilizando esto. ¿Cuál citarías como exitosos que se pudieran replicar acá en el Uruguay? Como te digo, es que no es que son ejemplos, somos la excepción a nivel mundial. De hecho, el único país desarrollado que no permite los allanamientos nocturnos, lo cual de vuelta es un absoluto sinsentido, es Portugal. Y lo hace Portugal porque tiene el mismo problema que nosotros. Tiene una constitución de hace siglos donde salía exactamente el mismo artículo por exactamente la misma razón. Y por razones de complejidad de cambiar la norma es que no se hace. Pero, quiero decir, de vuelta, es que no es que estemos siguiendo una política novedosa, una innovación de algún país. Esto es un obstáculo que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que yo esté cometiendo un delito en mi casa y la policía no pueda entrar. No tiene sentido. Nadie está hablando de que la policía entre donde quiere. Es que un juez dice, hay razones para pensar que acá se está cometiendo un delito y por tanto con todas las garantías tiene que poder entrar la policía igual que lo hace de día. Solo que hoy no se puede porque la Constitución lo prohíbe, ¿no? Y lo prohíbe justamente, no es que prohíba determinado horario, lo prohíbe hasta que salga el sol. Porque de vuelta, la razón original era que por la noche no se podía saber quién entraba a la casa, porque no había electricidad. La electricidad vino también, bastante rápido, o sea, no podemos poner el argumento de la luz para decir que esto no, pero ese es el argumento original. Es decir, lo que pasa es que seguimos, o sea, pero si eso es una simplificación. Si Diego lo dice así, entonces deberíamos pasar esto cuando estamos atrasadísimos. El resto del mundo ya se ayornó. Es que no estamos entendiendo la trascendencia que tiene en cuanto a los derechos y las libertades de todas las personas. La protección, insisto, de la casa del ciudadano, de nuestro hogar en la noche, del tuyo, del mío, del de él, de los televidentes. Pero de cometer delitos. No, pero la protección en horas de la noche es una protección de la paz del hogar, de que yo no sea interrumpido en horas de la noche, ni siquiera... Vendiendo drogas, pegándole a alguien, no, pegándole a alguien, no, ahí hay ahí hay muchos matices. Esto también se está planteando en una forma muy simple, esto es blanco-negro, esto es algo que todos lo hacen, vamos a hacerlo, esto es algo que el problema es que hay una constitución que, como no había luz pública, no, es mucho más profundo el tema. Esto tiene que ver con que, pero es el mismo argumento que se usaba antes para decir, bueno, cuando dentro de un hogar un padre le pega a los hijos o le pega a la mujer, el Estado que no se meta porque ese hogar es inviolable. No tiene nada que ver. O sea, eso pasó hace décadas. No podemos ir defendiendo. Ese no puede ser el argumento. Estamos diciendo que el Estado no se meta, ni que el Estado no puede investigar y que el Estado no pueda actuar. Ese es el grave error y la grave simplificación detrás de ese razonamiento. El Estado puede actuar, debe investigar y de hecho lo hace. Lo hace.
Pero no de Porque noche. por algo, pero ¿cuál es la obsesión con que la policía, que no va a querer entrar de noche, ya te lo digo porque no lo quieren hacer, y con razón, porque es un riesgo enorme para la policía, es un riesgo enorme, y es una ventaja para las personas que pueden estar armadas adentro de un lugar vendiendo drogas, defenderse en la noche, que hacerlo de día. En realidad le conviene al delincuente esto, que sea el procedimiento de noche, no de día. Porque de día son menos las posibilidades, digamos, de una defensa, de una huida, de millones de situaciones. Entonces, vamos a poner las cosas en términos de lo que realmente son. ¿Para qué queremos movilizar la Constitución para todo esto? Para generar un tema de seguridad con un fin electoral. Punto. Pero además, No ojo hay un que problema de persecución del delito. en todo el mundo los operativos importantes se hacen de noche, justamente, sea de boca de droga, sea lo que sea. Cuando queremos perseguir, pues yo estoy completamente de acuerdo con Diego. O sea que acá La no se mejor hacen forma, operativos importantes. la mejor forma de perseguir el narcotráfico es también ir a los peces gordos. Pero a ese pez gordo no le vas a hacer un allanamiento diurno, lo vas a hacer cuando está durmiendo, justamente para que no se escape. Es lo único que no podemos hacer en Uruguay. Entonces, lo menos que uno puede pensar es que están durmiendo, ¿no? Bueno, yo lamentablemente tengo que cortar este debate, este intercambio, porque se nos fue el tiempo. Está bien, Podríamos seguir se fue toda la rápido. noche, seguir escuchándolos, intercambiar con altura, con respeto, como lo están haciendo. Yo le agradezco muchísimo a los dos la invitación y queda la invitación hecha para futuro, para seguir charlando de estos temas que son muy importantes. Diego Sanjurjo, Diego Camaño, muy amables. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias a Y vos. gracias. Muy bien, gracias. Cuando quieran volvemos. Muy bien. Nosotros nos vamos, ya se viene, ustedes siguen en la pantalla de TV Ciudad. Nosotros lo vemos mañana a las 8 de la noche en vivo. Que pasen bien.